Corsicana, Texas. 1991. 3 niñas pequeñas mueren en un incendio. Su padre, Cameron Todd Willingham, sobrevive. Llora, grita, suplica ayuda. Pero poco después, ese mismo hombre será acusado de haber provocado el fuego que mató a sus hijas. Será juzgado, condenado y ejecutado por ello. Y entonces, comenzarán las preguntas que aún retumban 2 décadas después. ¿Fue realmente culpable? ¿O Texas ejecutó a un hombre inocente basándose en ciencia obsoleta, prejuicios sociales y una necesidad de cerrar un caso doloroso? Este es el caso de Cameron Todd Willingham. Un caso que no termina con una sentencia, sino que comienza con una ejecución. 2 días antes de la Navidad de 1991, el invierno en Corsicana, Texas, se tiñó de una tragedia que helaría la sangre de la pequeña comunidad. Un incendio voraz, implacable, devoró una modesta casa de madera de una planta. Allí vivían Cameron Todd Willingham, su joven esposa, Stacy Kuykendall, y sus 3 pequeñas hijas, cuyas sonrisas y juegos solían llenar los espacios de ese humilde hogar. Cameron Todd Willingham, el padre, logró escapar de las llamas. Salió de la vivienda sin apenas rasguños, un hecho que, en el horror de la situación, comenzó a sembrar las primeras semillas de la sospecha en la mente de los investigadores y vecinos. ¿Cómo era posible que un hombre saliera ileso de un infierno que consumía todo a su paso? En ese fatídico momento, Stacy Kuykendall, con solo 22 años, no estaba en casa. La joven madre se había ausentado para una tarea que reflejaba la dura realidad económica de la familia. Estaba comprando regalos en una tienda de caridad. No tenían dinero para las fiestas, y Stacy buscaba desesperadamente alguna forma de traer un poco de alegría navideña a sus pequeñas. Una ausencia que la salvaría de las llamas, pero que la condenaría a una vida de dolor incalculable. Dentro de la casa, atrapadas por el humo denso y las llamas devoradoras, las 3 niñas perecieron. Amber, de tan solo 2 años, y las gemelas, Carmon y Cameron, de apenas 1 año, murieron ahogadas por el humo, sus pequeñas vidas extinguidas antes de que pudieran siquiera comprender el mundo que las rodeaba. La inocencia de su edad se estrelló contra la brutalidad del fuego, dejando un vacío que ninguna explicación o condena podría llenar. El incendio en Corsicana no fue solo una tragedia accidental. Pronto se convirtió en el epicentro de una investigación por homicidio. La velocidad y la intensidad del fuego, combinadas con la aparente ilesión de Willingham, llevaron a las autoridades a sospechar que el incendio había sido intencional y que él era el responsable. La pérdida de sus hijas, el dolor de la Navidad arruinada y la sospecha de que el propio padre era el asesino, crearían un caso que, años después, seguiría resonando como uno de los más controvertidos en la historia de la pena de muerte en Texas. La imagen de 3 niñas pequeñas, envueltas en el humo, y las llamas de lo que debía ser su hogar seguro, se convertiría en el motor de una implacable búsqueda de justicia, o de lo que se interpretó como tal. El jefe de bomberos de Corsicana, Douglas Fogg, y el inspector de incendios Manuel Vázquez examinaron el lugar con herramientas básicas. Su conclusión: el fuego fue provocado. Detectaron patrones irregulares de quemaduras en el suelo y paredes, conocidas como marcas en V, que tradicionalmente se interpretaban como signos de acelerantes. Además, observaron que algunas zonas del suelo parecían estar más profundamente quemadas, lo que consideraron una señal de que se usó líquido inflamable. No se encontraron dispositivos eléctricos defectuosos ni causas accidentales evidentes. Según ellos, alguien había encendido el fuego, intencionalmente. Cameron Todd Willingham fue arrestado días después. Nacido en 1968, Cameron creció en Texas, con una infancia marcada por la ausencia de su madre biológica y una relación difícil con su madrastra. Desde joven mostró rebeldía. Cometió robos menores, tuvo problemas con la autoridad y en la adolescencia fue arrestado por vandalismo. En su juventud, conoció a Stacy Kuykendall. Tuvieron una relación tumultuosa, peleas, separaciones, reconciliaciones. Pero se casaron y formaron una familia. Cameron trabajaba ocasionalmente en oficios menores,
Tenía tatuajes de calaveras, escuchaba heavy metal. No era el padre ideal que muchos esperan ver, pero tampoco había antecedentes de violencia doméstica o abuso hacia sus hijas. En una reconstrucción emocional, ficticia, basada en relatos generales, podemos encontrar a... Una vecina, años después, recordaría ver a Cameron empujando un cochecito doble por la calle. Iban siempre las tres, envueltas en cobijas. No parecía un monstruo, parecía un papá cansado. A ojos del sistema judicial texano, Cameron era el candidato perfecto para encajar en el perfil de un asesino. Su estilo de vida, sus tatuajes, su afición por la música metal, su historial con la ley, aunque menor, y la percepción general de que no reaccionó como un padre debería reaccionar, lo convirtieron en blanco de sospechas. En una comunidad pequeña y conservadora como Corsicana, un hombre que no se mostraba devastado en público, que no lloraba ante las cámaras y que tenía antecedentes, era inmediatamente una figura incómoda, incluso antes de que se formulara una acusación formal. Lo que ocurrió después fue tan rápido como inquietante. El análisis de la escena del incendio, basado en métodos que hoy son considerados obsoletos, se convirtió en la base fundamental de la acusación. El fiscal presentó los informes forenses como evidencia irrefutable de un incendio intencional, citando marcas en el suelo, los llamados puntos de aceleración, y patrones que, en ese entonces, se interpretaban como indicios claros de uso de líquidos inflamables. Aunque no se encontraron restos de combustible, ni en la casa ni en la ropa de Willingham, el informe de los bomberos fue tratado como palabra final. No hubo una revisión independiente. No hubo dudas admitidas. Solo un camino de una sola dirección, de la tragedia al castigo. El juicio fue breve, contundente y profundamente marcado por lo emocional. La fiscalía presentó a Cameron como un hombre frío, indiferente, que prefería seguir su vida sin las responsabilidades de la paternidad. Usaron su estilo de vida como arma. Su afición por Iron Maiden fue presentada como prueba indirecta de que tenía una mentalidad oscura. Se mencionaron sus tatuajes como si fueran pruebas de carácter, no de estética personal. Incluso se resaltó el hecho de que no se desmoronó durante el funeral como señal de insensibilidad. Pero la pieza más poderosa en su contra no vino de los bomberos ni de los fiscales. Vino de otro recluso. Johnny Webb, un hombre que compartía celda con Willingham, declaró que Cameron le había confesado el crimen. No hubo grabación, ni pruebas físicas, ni confirmación de terceros. Solo su palabra. Años más tarde, Webb admitiría que mintió bajo presión y que el fiscal le prometió beneficios legales y económicos a cambio de su testimonio. Pero en ese momento, en ese juicio, su versión fue tomada como una revelación. Y con eso, bastó. La confesión de James Chance Webb, años después de que Cameron Todd Willingham fuera ejecutado en Texas, resuena como un grito en el vacío, una mancha indeleble en el expediente de la justicia estadounidense. Sus palabras: no quería ver a Willingham ser enviado al corredor de la muerte y morir por algo que yo sabía muy bien que era una mentira. Mentí sobre él porque fui obligado por John Jackson. No son solo una revelación. Son una acusación directa a un sistema que priorizó la condena sobre la verdad, con consecuencias devastadoras. Webb, en una entrevista con The Marshall Project, una organización que lucha activamente contra la pena de muerte y expone las fallas del sistema judicial, ha desvelado la cruda realidad de su colaboración. Cedí a la presión, algo que no debería haber hecho. Al final me dijeron, o cumples cadena perpetua o declaras. Esta admisión no solo revela la coerción a la que fue sometido, sino que también expone las tácticas cuestionables utilizadas por la fiscalía para asegurar una condena a muerte. John Jackson, el fiscal del caso, parece haber sido la figura central en esta manipulación, ejerciendo una presión inmensa sobre un testigo vulnerable para obtener el testimonio deseado, sin importar su veracidad. Lo más alarmante de esta confesión es la revelación de que la defensa de Willingham nunca fue informada del acuerdo entre la fiscalía y el testigo. Esta omisión deliberada no es un simple descuido. Es una violación flagrante de los derechos del debido proceso. La información sobre un acuerdo de este tipo es crucial para la defensa, ya que permite cuestionar la credibilidad del testigo y exponer posibles motivos ulteriores para su testimonio. Al ocultar este pacto, se privó a Willingham de una defensa justa y efectiva.
un pilar fundamental de cualquier sistema de justicia que se precie. El caso de Cameron Todd Willingham es un sombrío recordatorio de los peligros inherentes a la pena de muerte y de las irreversibles consecuencias de un sistema judicial defectuoso. Su historia, marcada por la acusación de haber prendido fuego a su propia casa en 1991, resultando en la muerte de sus 3 pequeñas hijas, siempre estuvo envuelta en controversia. A pesar de las crecientes dudas sobre la evidencia de la ciencia forense utilizada para probar la causa del incendio, y a pesar de las repetidas apelaciones y las voces que clamaban por una revisión, Willingham fue ejecutado en 2004. La confesión de Webb ahora arroja una luz aún más oscura sobre este trágico caso. No solo sugiere que un hombre inocente pudo haber sido ejecutado, sino que también expone cómo la ambición por una condena a muerte puede llevar a la manipulación de pruebas y testimonios. La presión sobre los testigos, la ocultación de información vital y la posible negligencia en la revisión de pruebas científicas son fallas sistémicas que claman por una reforma urgente. Este testimonio reabre el debate sobre la falibilidad de la pena de muerte y la necesidad de una vigilancia extrema en cada etapa del proceso judicial, especialmente cuando hay vidas en juego. Porque en la oscuridad del corredor de la muerte, el eco de una mentira puede silenciar la verdad para siempre. La defensa, por su parte, apenas tuvo herramientas. No contaban con peritos que pudieran refutar los informes de los bomberos. No tuvieron recursos para cuestionar la validez científica del análisis. Y tampoco lograron convencer al jurado de que, aunque Cameron no fuera un modelo de virtud, eso no lo hacía un asesino. En apenas 3 días de deliberación, Cameron Todd Willingham fue declarado culpable de triple homicidio e incendiario intencional. La pena, muerte. Tras la sentencia, fue enviado al corredor de la muerte en la prisión de Huntsville, donde pasaría más de una década. Durante esos años Cameron mantuvo siempre su inocencia. Escribió cartas, pidió revisión de su caso y negó cualquier responsabilidad en la muerte de sus hijas. A medida que el tiempo pasaba, su figura se desdibujaba del interés público, salvo por breves menciones en la prensa local. Su ejecución fue programada para el 17 de febrero de 2004. Ese día, Cameron fue conducido a la cámara de ejecución. Se le ofreció la posibilidad de confesar y recibir una suspensión o conmutación de pena. Se negó. Sus últimas palabras, dirigidas a su exesposa, con quien había tenido una relación tensa y dolorosa, fueron de ira, frustración y desesperación. Dijo que esperaba que quienes lo acusaron injustamente cargaran con su conciencia. Minutos después, fue ejecutado por inyección letal. La causa de su muerte fue oficial: justicia cumplida. Pero ese veredicto, esa certeza, empezaría a desmoronarse más rápido de lo que las autoridades esperaban. La fase de penalización en un juicio por homicidio es, quizás, la más determinante, el momento en que se decide si una vida será perdonada o extinguida por la mano del Estado. En el juicio de Cameron Todd Willingham, esta etapa se convirtió en un escenario de acusaciones feroces y expertos, cuyo testimonio, años después, se revelaría profundamente problemático, sembrando aún más dudas sobre la justicia de su condena a muerte. Durante este periodo crucial, un fiscal, con una convicción que rayaba en la teatralidad, dirigió la atención del jurado hacia los tatuajes de Willingham. Específicamente, se enfocó en un tatuaje de un cráneo y una serpiente. Una imagen que, según su retórica, se ajustaba al perfil de un sociópata. En una sala de tribunal donde la impresión visual y las teorías pseudocientíficas podían tener un peso desproporcionado, esta afirmación buscaba cimentar la imagen de Willingham no solo como un asesino, sino como una encarnación del mal. Para reforzar esta teoría, el fiscal presentó a 2 expertos médicos que supuestamente confirmaron la peligrosa naturaleza de Willingham. El primero de estos expertos era un psicólogo. Sin embargo, su credibilidad en el campo del comportamiento sociopático era, en el mejor de los casos, cuestionable. No había publicado ninguna investigación relevante en el campo, y su única credencial era una maestría en asuntos matrimoniales y familiares, un campo de estudio que dista mucho de la psiquiatría forense o la criminología especializada. A este experto se le pidió interpretar elementos que para cualquier mente racional
carecían de relevancia clínica para un diagnóstico de sociopatía. Se le mostró un póster de la banda de heavy metal Iron Maiden que Willingham tenía. La imagen, un puño golpeando un cráneo, fue presentada por el psicólogo como prueba irrefutable. Significaba violencia y muerte, sentenció, en una interpretación simplista y alarmista. Aún más inverosímil fue su análisis de un póster de Led Zeppelin que mostraba un ángel caído. Según él, esta imagen era muchas veces un indicador de actividades de tipo cultural. Una afirmación vaga y sin base científica que solo servía para tejer una narrativa de oscuridad alrededor de Willingham. El jurado, sin el beneficio de una comprensión más profunda de la psicología forense, pudo haber tomado estas interpretaciones como pruebas sólidas de la peligrosidad del acusado. Pero el testimonio más escalofriante provino del otro experto médico, el psiquiatra James Grigson, conocido por el apodo escalofriante de Doctor Muerte. Grigson se había ganado su infame reputación por su testimonio repetido como testigo experto en juicios por asesinato en todo el estado de Texas, donde casi invariablemente recomendaba la pena de muerte. En el caso de Willingham, Grigson no dudó en afirmar que un hombre con el historial criminal del acusado era un sociópata extremadamente severo y, lo que es más crucial, que era incurable. Su testimonio no solo sellaba el destino de Willingham a los ojos del jurado, sino que eliminaba cualquier esperanza de rehabilitación o de una vida en prisión. La sombra de la controversia siguió a Grigson hasta el final de sus días. Antes de su muerte, fue expulsado por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, y la Sociedad de Médicos Psiquiátricos de Texas por conducta poco ética. La APA fue explícita en sus motivos. Grigson había violado el código de ética de la organización al llegar a un diagnóstico psiquiátrico sin haber examinado primero a los individuos en cuestión y para indicar, mientras testificaba en la corte como un testigo experto, que podía predecir con 100% de certeza que los individuos participarían en futuros actos violentos. Este detalle es crucial. Grigson, el Doctor Muerte, que con su autoridad y el peso de su título había enviado a innumerables hombres al corredor de la muerte, incluyendo a Willingham, basaba sus diagnósticos en evaluaciones superficiales o inexistentes, y se jactaba de una certeza predictiva que la ciencia psiquiátrica rechaza categóricamente. La ética profesional de un psiquiatra prohíbe diagnosticar sin un examen directo y mucho menos predecir el comportamiento futuro con 100% de certeza. El testimonio de Grigson y del psicólogo con credenciales dudosas no fue solo una pieza más en el rompecabezas del juicio de Willingham. Fue un factor determinante en la fase de penalización. La manipulación de la ciencia y la presentación de expertos con agendas claras, sumado a la posterior confesión de James Chance Webb, pintan un cuadro desolador de un sistema judicial que, en su afán por condenar, se desvió peligrosamente del camino de la justicia y la verdad. La historia de Cameron Todd Willingham y la dudosa ciencia que lo ayudó a condenar sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros de la pena de muerte y la fragilidad de la verdad en un tribunal. Menos de un año después de la ejecución, un renombrado químico llamado Gerald Hurst, experto en análisis de incendios, recibió los documentos del caso. Lo que encontró le heló la sangre. Según Hurst, ninguno de los supuestos indicios de incendio provocado eran válidos científicamente. Las marcas en el suelo, las formas en V en las paredes, los patrones de quemado, todos podían explicarse fácilmente por el fenómeno conocido como flashover, un evento en el que un incendio, tras alcanzar cierta temperatura, consume el oxígeno del ambiente y se propaga violentamente en todas direcciones. Lo que antes se interpretaba como evidencia de fuego múltiple o uso de acelerantes era, en realidad, el comportamiento natural del fuego en un entorno cerrado. El informe de Hurst fue contundente. Lo entregó al equipo de defensa y a las autoridades de Texas semanas antes de la ejecución. Sin embargo, no hubo respuesta. Ni una revisión, ni una prórroga, ni una apelación de urgencia. El reloj siguió su curso y Cameron fue ejecutado sin que se revisaran los nuevos hallazgos. Tras la ejecución, el informe de Hurst empezó a circular entre académicos, periodistas y defensores de derechos humanos. La comunidad científica empezó a revisar el caso con detenimiento.
Lo que encontraron fue aún más alarmante. Los métodos utilizados por los bomberos de Corsicana en 1991 eran representativos de una práctica forense extendida en todo Estados Unidos. Es decir, no solo Cameron pudo haber sido víctima de un error. Había cientos, quizá miles, de casos donde se aplicaron los mismos criterios defectuosos. A medida que el caso ganaba atención fuera de Texas, periodistas de investigación empezaron a unir piezas que en su momento parecían inconexas. Uno de ellos fue el reconocido escritor David Grann, quien tras una extensa investigación publicó en 2009 un artículo en The New Yorker titulado Trial by Fire, Juicio por Fuego. El reportaje fue devastador. Con una prosa tan afilada como minuciosa, Grann expuso cada punto débil del caso: la ausencia de pruebas físicas, la ciencia forense errónea, el testimonio manipulado del preso y, sobre todo, la indiferencia del sistema ante la posibilidad de error. Grann no solo presentó el caso como una tragedia legal, sino como un dilema moral. Su artículo fue leído por millones de personas, debatido en universidades, citado en el Congreso estadounidense y rápidamente se convirtió en uno de los documentos periodísticos más influyentes sobre la pena de muerte en la historia moderna del país. A través de su investigación, el rostro de Willingham pasó de ser el de un presunto monstruo a representar a todos aquellos que podrían haber sido ejecutados injustamente. Lo que hizo especialmente contundente el artículo de Grann fue su capacidad para mostrar los grises. No presentaba a Willingham como un santo ni como una víctima absoluta. Mostraba su humanidad. Era un hombre con errores, con un pasado complejo, sí, pero también con dudas razonables en su contra. La historia dejó de ser solo sobre justicia o injusticia y se transformó en una reflexión sobre lo que significa castigar sin estar absolutamente seguros. Y ahí comenzó la segunda fase del escándalo: la respuesta del Estado. El entonces gobernador de Texas, Rick Perry, fue una de las figuras que más duramente fueron señaladas tras la publicación del artículo y la circulación del informe Hearst. Se reveló que el documento de revisión científica había llegado a sus manos antes de la ejecución y que decidió no intervenir. Cuando una comisión forense independiente fue creada para analizar el caso y determinar si el Estado había ejecutado a un inocente, Perry tomó una decisión que muchos vieron como un intento de encubrimiento. Reemplazó abruptamente a varios de los integrantes de la comisión justo antes de que comenzaran a deliberar. El acto fue visto como un intento claro de bloquear la revisión del caso. La presión mediática aumentó. Organizaciones de derechos humanos, académicos y ciudadanos exigieron una revisión oficial del expediente. Pero el sistema judicial texano se mantuvo firme. Nunca se revocó la sentencia. Nunca se modificó el acta de ejecución. Nunca se reconoció un error. Hasta el día de hoy, Cameron Todd Willingham sigue figurando oficialmente como un criminal condenado y ejecutado por asesinar a sus 3 hijas. Lo más trágico de este caso no es solo el fallo judicial, sino lo que vino después: la negación institucional de la posibilidad de equivocarse. La máquina de justicia funcionando como un tren sin frenos, en donde corregir un error es más costoso que sostener una mentira. Y es que la ejecución de Willingham no ocurrió en el siglo XIX. No fue un linchamiento espontáneo en un pueblo sin ley. Fue el resultado de un proceso formal, legal, en pleno siglo XXI, con tribunales, abogados, jurados y científicos. Y aún así, según numerosos expertos, el Estado mató a un hombre inocente. Lo que sigue a continuación es aún más doloroso. Al revisar el patrón del caso de Willingham, otras condenas fueron puestas bajo la lupa. Casos similares, con métodos forenses parecidos, empezaron a despertar sospechas. En muchos de ellos, los condenados también habían muerto. No había ya justicia que aplicar, solo memoria y culpa colectiva. Dentro del sistema legal estadounidense, uno de los pilares fundamentales es el concepto de certeza más allá de toda duda razonable. Pero el caso Willingham demostró que la duda razonable no siempre tiene espacio donde debería. Cuando la narrativa emocional, la presión mediática y los prejuicios sociales se imponen, esa duda se desintegra. Se convierte en ruido, un obstáculo, en algo que hay que ignorar para que la maquinaria funcione sin fricción. Y en este caso, esa maquinaria no se detuvo hasta que una inyección letal hizo su trabajo.
En el núcleo del caso está la pregunta que muchos prefieren evitar. Si podemos ejecutar a alguien con tanta evidencia de error, ¿cuántos otros han sido ejecutados injustamente sin que lo sepamos? El caso de Cameron fue visible porque generó debate, informes, artículos, controversia pública. Pero, ¿qué hay de aquellos que murieron en silencio? ¿Cuántos nombres se han perdido bajo el peso de la burocracia judicial? ¿Cuántos errores no tuvieron un David Grant que los expusiera? Con el tiempo, incluso familiares de Cameron comenzaron a hablar con más fuerza. Su madrastra, su prima, antiguos amigos. Todos testificaron públicamente que siempre creyeron en su inocencia. Señalaron que jamás hubo pruebas reales, solo suposiciones y una narrativa armada sobre quién era él. Explicaron que sus cartas desde prisión eran lúgubres, sí, pero también lúcidas. Que hablaba más del dolor por la pérdida de sus hijas que del proceso judicial. Que no mostraba odio, sino incredulidad. En una de sus últimas cartas, Willingham escribió: «No quiero que me recuerden como el monstruo que dijeron que fui. Quiero que alguien, algún día, diga en voz alta que no lo hice. No para salvarme a mí, sino para que mis hijas no sean recordadas como hijas de un asesino. Que se les recuerde como lo que fueron, niñas, solo niñas». La figura de Willingham se volvió con el tiempo una especie de espectro dentro del debate nacional sobre la pena de muerte. Para algunos, seguía siendo un asesino que manipuló la compasión pública desde su celda. Para otros, era el rostro más claro del error irreversible. Lo cierto es que, en la discusión pública, su caso ya no era solo sobre él, sino sobre todos. Sobre el sistema, sobre los límites de la justicia, sobre qué significa realmente la palabra irrevocable. El caso también provocó profundas divisiones entre los familiares de las víctimas. La exesposa de Cameron, Stacey Kuykendall, se mantuvo firme durante años en su postura de que él fue culpable. Incluso declaró públicamente que él le había confesado el crimen en una conversación privada. Sin embargo, su testimonio fue contradictorio. En entrevistas anteriores, había dicho lo contrario. Cambios de versión, declaraciones cruzadas y emociones acumuladas formaron una niebla densa que jamás se disipó. Al día de hoy, Stacey sostiene que Cameron provocó el incendio. Pero su declaración, al igual que muchas otras piezas del caso, no está exenta de controversia. Psicólogos forenses, reales y ficticios, han analizado durante años el perfil emocional de Willingham y de quienes lo rodeaban. En una reconstrucción hipotética, un experto podría concluir lo siguiente. Un individuo que ha perdido a sus 3 hijas en un accidente provocado por él mismo, de forma intencional, esperaría ser errático, evasivo, incluso resignado. Pero Willingham no mostró eso. Lo que mostró fue una defensa constante, enfocada y obsesiva por limpiar su nombre. Eso, en sí mismo, no lo absuelve, pero sí lo aleja de los perfiles más comunes de parricidio. A su vez, si se observara el caso desde una perspectiva legal más amplia, la pregunta inevitable sería: ¿por qué no se detuvo la ejecución cuando había dudas razonables planteadas por un informe científico serio? La respuesta más común, y la más inquietante, es simple: porque el sistema no está diseñado para admitir errores una vez que la maquinaria está en marcha. En muchos estados de EEU, la apelación de una condena de muerte no siempre se basa en si el condenado es inocente, sino en si el proceso fue técnicamente correcto. Y eso revela una paradoja brutal. Alguien puede ser ejecutado aunque existan serias dudas sobre su culpabilidad, siempre y cuando el procedimiento legal se haya seguido al pie de la letra. En el caso Willingham, el procedimiento se siguió. Hubo juicio, hubo jurado, hubo apelaciones. Pero lo que no hubo fue una ciencia confiable, ni una revisión genuina de la nueva evidencia. Y eso, para muchos, no es justicia, es burocracia mortal. El impacto cultural del caso también fue significativo. Películas, documentales, debates académicos y obras de teatro se inspiraron en la historia. Pero más allá del arte y el periodismo, hubo consecuencias legislativas. Algunos estados comenzaron a revisar casos antiguos de incendios mortales. Se cuestionaron las prácticas forenses.
se instauraron comisiones para revisar posibles errores judiciales, pero el cambio, aunque real, fue lento y no revivió a los muertos. Uno de los elementos más escalofriantes de esta historia es que, incluso hoy, muchos siguen negando la posibilidad del error. Sostienen que Willingham era culpable, que la ciencia no cambia los hechos, que el jurado lo vio, lo escuchó y decidió. Pero otros, cada vez más, entienden que no basta con tener una condena si el camino hasta ella estuvo viciado. Porque cuando se trata de la muerte, el margen de error debería ser cero. La historia de Cameron Todd Willingham no termina con su muerte. En muchos sentidos, comenzó justo después. En las palabras de los científicos que lo defendieron, en los artículos que lo exhumaron de la sombra, en los activistas que lo convirtieron en símbolo y en las preguntas que siguen sin respuesta. Tal vez por eso, este caso no deja de doler. No solo por las 3 niñas que murieron, que jamás debieron ser arrancadas de la vida. No solo por un juicio que podría haber estado equivocado, sino porque toda la tragedia pudo haber sido doble. Porque tal vez se perdieron 4 vidas en ese incendio, y no 3. Una justicia verdadera no se trata solo de castigar a los culpables. También se trata, y sobre todo, de no castigar a los inocentes. Y cuando se ejecuta a alguien en medio de dudas, esa justicia deja de ser ciega y se vuelve sorda. En una de las últimas líneas escritas por Willingham desde prisión, dirigida a su prima, aparece una frase breve, sencilla, que resume su desesperación. Si alguna vez se dice la verdad, que sea por ellas. Que no las recuerden como hijas de un asesino, sino como hijas que merecían justicia. Esa justicia, hasta ahora, sigue sin llegar.